Pasión por Dios, pasión por las personas, alcanzar, consolidar, pastorear, enviar, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Iglesia Betel. Un gran, pero gran saludo para todos vosotros. Somos los pastores Raúl y Eliana y decirles que tendremos el gozo de estar junto a ustedes en este gran congreso organizado por la Iglesia Betel. Esto será los días 6 al 9 de abril, es decir, en poquitos días más. Este congreso tiene un lema muy desafiante: transformados por la presencia, por su presencia. Eso es, transformados por su presencia. Y en este tiempo tan especial que vamos a vivir, no solo tendremos palabra de Dios, sino que también tendremos talleres, tiempo de coinonía, y vamos a concluir con una preciosa marcha de resurrección allí en la Plaza del Pilar. Será realmente hermoso porque además vamos a compartir el mensaje del Señor y dar testimonio público de nuestro Cristo resucitado. No lo olvides, 6 al 9 de abril. Eso es, les esperamos. Estamos en una semana muy especial, especialmente en el entorno en el que yo me encuentro viviendo en esta parte, pero seguramente es una semana muy especial en todo el mundo por los acontecimientos que estamos celebrando y especialmente en el mundo occidental y en el cristianismo, lo que significa esta semana. Este tiempo donde se conmemora, se recuerda, se celebra todos los acontecimientos de esa semana que marcó la historia del mundo, la semana donde Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, donde se cumple la Escritura, porque estaba escrito no solamente su venida, su nacimiento, su vida de testimonio y de milagros, su muerte en la cruz, muriendo por toda la humanidad, la resurrección, sin duda. Bueno, entonces, y estoy con esto en la mano porque precisamente esa última semana, cuando vemos en el Evangelio de Mateo, en todos los evangelios, pero especialmente me voy a basar un poquito en lo que habla el Evangelio de Mateo a partir del capítulo 21, ya los próximos capítulos hasta el 28 y así en los capítulos últimos siempre de los evangelios que hablan de esta semana tan importante. Y observamos cómo Jesús le pide a sus discípulos que vayan y pidan prestado, que se van a encontrar un hombre que tiene un asna, ¿verdad? Y un pollino, que es precisamente, ¿verdad?, un pollino en el que él va a montar, y que lo pida prestado, y que da la impresión como que Jesús, ¿no?, ya le está diciendo a los discípulos que envía a esta misión, que le está esperando. Es decir, que ya este hombre como habría soñado, habría recibido alguna señal de que esto iba a ocurrir. Bueno, es curioso también que cuando leemos el pasaje de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, nos recuerda y nos lleva a la cita de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Pero quisiera llamaros la atención en un texto que nos anticipa mucho antes, para que veamos la exactitud de la Escritura, porque es que la palabra está llena, la palabra de Dios está llena de riqueza, de cumplimiento, de un Dios que tiene todo programado. Y qué importante es esto, ¿verdad?, de observar el cumplimiento de la Escritura en los más mínimos detalles. En Génesis, capítulo 49, versos del 10 al 11, ya en la bendición de Jacob a Judá. Y recordemos que Jesús viene precisamente
de la tribu de Judá. Y observamos cómo la bendición tiene que ver también y anticipa que el rey Shiloh, el ungido, el Mesías, precisamente montará y usará el asna y el pollino. Esto nos habla entonces, sin duda, de la transformación en los distintos tiempos, cómo su presencia, la presencia de Dios, se manifiesta en los distintos tiempos. Y yo estoy aquí con esta rama de olivo y podría ser una palmera, una rama de la palmera, muy típico en nuestro contexto histórico y cultural y religioso, donde hemos nacido, pues especialmente, posiblemente en esta parte que estáis viendo, el occidental, en España, una costumbre muy típica en lo que hoy es conocido como el Domingo de Ramos, que conmemora esa entrada de Jesús en Jerusalén y que fue aclamado, recibido, aunque esta es una tradición posterior, y Jesús fue recibido también, y lo vamos a ver con esos mantos de oración que se tiraban en el camino, ¿no? Aclamando a ese rey. También la señal de la palma o incluso de la mano levantada era una señal de independencia, de líbranos de la opresión. Así que bueno, feliz día hoy en esta semana tan especial para la cristiandad, y donde podemos ver entonces cómo Jesús está preparando ya esta semana. Es curioso, y quisiera llamar la atención que prestemos atención también, y os aconsejo y te aconsejo que puedas leer en estos días estos capítulos que tienen que ver con la última semana de Jesús con sus discípulos. Dicen que cuando una persona sabe que tiene por lo menos conciencia que va a morir, ¿verdad? O que ya está pronto su partida, las palabras y lo que dice, sus hechos y dichos son muy importantes, tienen mucha intencionalidad. Bueno, en Jesús siempre hemos observado esto, ¿no? En todos sus días, pero no cabe duda que ya en esta última semana está siendo tan intencional, es tan claro lo que quiere expresar y lo que quiere decir, que especialmente lo que nos quiere dejar a nosotros en los días de su carne, que tiene una gran riqueza y un gran significado. Y no hay nada por casualidad en la Escritura. Está preparando entonces Jesús la entrada y camino. Dicen que la Escritura nos enseña que paró antes en Betania, en casa de sus amigos, y después más o menos se calcula que en Betania a Jerusalén hay una distancia de unos 3 kilómetros, y desde ahí comienza todo ese peregrinaje. La gente ya sabe, ya está esperando, ya está clamando a Jesús como esa respuesta, esa necesidad de ser liberados. Y curiosamente, Jesús no va a entrar a caballo, como será o sería la entrada de un general de guerra triunfante, ¿no? A una ciudad como Jerusalén, donde va a proclamarse como el gran vencedor, sino entra como lo que es el príncipe de paz, de una manera bien humilde, bien sencilla, y ahí está, llegando, ¿no? a Jerusalén y deseando manifestar lo que realmente es Él, el príncipe de la paz, y enseñándonos, ¿verdad?, lo que es la humildad. Me enseña esto de una manera para mí muy importante, que de alguna forma aquellos que nos podemos creer algo, ¿verdad?, o tener derecho a algo, a títulos, a cargos, a posiciones, qué bueno es que siempre lo que pongamos delante y ante los demás sea la sencillez y la humildad. Jesús me enseña esto, que siendo el Rey de Reyes y sabiendo también la parte de la historia que le toca vivir,
Él quiere mostrarse como lo que es, humilde y príncipe de la paz. No quiere entrar en las contiendas ni en los caprichos de otros. Le están esperando como un Mesías político, como un Mesías militar. No le esperan de otra manera, le aclaman de esta forma, esperan ser liberados de este imperio que los acosa y que los oprime. Pero Él quiere entrar como lo que es, el Mesías que ha venido para traer la mayor liberación que el hombre necesita, la mayor paz que el hombre necesita, la reconciliación del hombre con Dios. Y solo podrá ser a través de entregar su propia vida. Pero al mismo tiempo que Jesús se está acercando a Jerusalén, hay un momento en que, al ver la ciudad, y no solo ve lo que es la geografía, ve la condición humana, tiene la capacidad para ver nuestra vida, nuestro corazón, realmente lo que somos y cómo estamos, y se quebranta profundamente. Porque todos esos vítores y aclamaciones que está recibiendo por el camino, y al llegar a la propia Jerusalén, se da cuenta de que son cuestiones muy superficiales y muy temporales, pero que ellos no pueden ver, la propia multitud no puede ver la condición de su vida, de su corazón, de cómo están, cómo se encuentran, y los acontecimientos que más adelante van a acontecer. Y por lo tanto está viendo un futuro inmediato que serán ver las tropas romanas dirigidas por el general Tito entrando y masacrando toda la ciudad. Y al mismo tiempo la perdición, el estado de nuestra vida si no nos reconciliamos con Dios, si no pedimos perdón a Dios, si no nos damos cuenta que el hombre sin Dios está condenado y está perdido y que necesitamos de ello. Esa es la mayor tristeza que le produce a Jesús, no solamente del hombre de su tiempo, sino de todas las generaciones que viven sin Dios. Así que el lamento de Jesús en Jerusalén, por Jerusalén, se extiende a toda la humanidad, a todas las generaciones, al mundo entero. Jesús lloró por ti y por mí. Así que qué importante es que podamos entender todo lo que Jesús habló, dijo, enseñó en estos días. Te animo a que puedas entonces abrir las páginas de la Biblia, que puedas profundizar en los evangelios, que puedas leer en Mateo capítulo 21, si te centras en uno de estos evangelios, y entonces puedas ver lo que fueron los últimos días de Jesús en la tierra, antes de ascender a la diestra del Padre. Quiero decirte que Jesús nos enseña verdaderamente cómo se manifiesta su presencia y la presencia de Dios en medio de las crisis. Después de todos los preparativos de la última cena que va a tener con sus discípulos, y después del lavamiento de pies y después de toda esa enseñanza más de servicio, de humildad, cuando Él baje al huerto de los olivos, Getsemaní, ese lugar de prensa, ese lugar de crisis, nos muestra cómo afrontar las crisis y cómo experimentar la presencia de Dios en medio de las crisis. Nos enseña que Jesús, sabiendo que va a tener que dar unos pasos que continúan y que tiene que avanzar y que significa mayor sufrimiento y que tiene que obedecer a Dios, lo que hace es que se arrodilla y que busca del Señor. Nos enseña que en medio de todas nuestras crisis, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, arrodillarnos delante de su presencia, que son tiempos difíciles, que son tiempos complejos, que son tiempos que sabemos que demandará de nosotros sufrimiento y un coste. Busca al Señor, deja que en medio de esa situación de crisis, de dificultad, puedas sentir como Él experimentó la mano que le fortalecía
porque en medio de esas situaciones el Señor también manda ayuda para nosotros, que nos sostiene, que nos cuida y que nos bendice. Aprendió obediencia y aprendió que el coste de seguir adelante no le iba a frenar. Por lo tanto, claro que estamos pasando momentos duros y difíciles y llevamos una secuencia de tiempos donde nos muestra sin duda que necesitamos la ayuda de Dios, la mano de Dios y ser obedientes a Dios, porque la obediencia a Dios determina nuestro futuro. Y vemos entonces, después de ese momento en Getsemaní, cuando viene la entrega, los juicios, cuando viene la condena, la cruz del Calvario. Y allí está sabiendo que tiene que ser obediente a lo que Dios ha determinado como la única manera de que el hombre pueda conseguir y experimentar la redención. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos declara en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta los días de Jesús, se tenía que preparar un corderito sin defecto desde el día 10 del mes de Nisan, y 4 días había que estar observándolo, cuidándolo, un corderito sin defecto, después tenía que ser sacrificado. Así, el Hijo de Dios, sin pecado, sin defecto, entregaría su vida en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Aquellos que aclamaban, ¡Hosana, Hosana, sálvanos ya!, son los mismos que gritan, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es así la propia contradicción nuestra como seres humanos, que en un momento podemos pedir a Dios que intervenga y que nos ayude, y al mismo tiempo negarle y no querer saber absolutamente nada. Pero ahí está Jesús y nos muestra como modelo que en medio del sufrimiento Dios también está. En un momento determinado, Jesús, mirando hacia arriba, proclama: consumado es. En medio del sufrimiento, puede pensar, nos enseña que cuando Dios está con nosotros, aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles, podemos pensar en las personas que tenemos al lado, como ocurrió al ver a los 2 ladrones que estaban junto a Él. Así que es una visión también horizontal, no solamente esa relación con Dios en medio del sufrimiento, buscando la ayuda, el consuelo o el cumplimiento del plan, sino sabiendo que hay personas que están a tu lado, que tú estás sufriendo, pero que ellos también están sufriendo y que tú y yo tenemos esperanza y que ellos necesitan esperanza. Así como vemos ejemplos, estos días oíamos de una hermana preciosa de nuestra iglesia, y allí estaba en el hospital pasando una situación dura, pero cada compañera que ha tenido en su habitación le ha podido hablar de Jesús. Ella estaba experimentando un momento de sufrimiento, de dolor, de contradicción. Quizás no esperaba ese percance en ese momento, pero ella tenía algo que no tenían sus compañeras: a Jesús, y poderles hablar del Señor, poderles decir si quieren hacer la oración de fe, de entregar al Señor y saber que aun creyendo que Dios tiene poder para sanar, Dios tiene el poder para salvar y perdonar los pecados y traer la mayor esperanza a aquellos que están a nuestro lado, como ocurrió también en ese momento tan crítico, tan difícil, de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Es más, Jesús enseña que puede mirar hacia abajo y puede ver a su madre, a María, y le puede decir a su discípulo Juan: Juan, ahora te toca atender y cuidarla. ¿Qué capacidad en medio del sufrimiento? ¿Qué podemos aprender? Que aunque estamos en momentos críticos y difíciles, con la ayuda del Señor, viviendo bajo su presencia, con su mano poderosa, podemos experimentar gozo, podemos experimentar victoria, podemos experimentar utilidad y propósito en esas situaciones. También es cierto
que llega un momento cuando crisis, sufrimiento y cuando buscando a Dios nos podría parecer, porque si ese jueves nos indica para nosotros el día en que fue entregado Jesús, el viernes nos recuerda el Gólgota, el Sabbat, silencio. ¿Qué pasó? Jesús ha entregado su vida, Jesús ha muerto en la cruz, Jesús ha sido bajado de la cruz, ha sido llevado al sepulcro, Jesús está en la tumba. Hay un silencio, todo se volvió tinieblas a la hora sexta, todo tinieblas. ¿Dónde está? Alguien podría decir en medio de nuestras situaciones como que hay un silencio, como que Dios no está hablando. Son esos silencios en la historia que también hemos encontrado. Cuando Abraham en un momento determinado está esperando quizás la respuesta para quién va a estar en lugar de su hijo. Hay tantos momentos de silencio en la palabra. Desde el último profeta escritural del Antiguo Testamento, Malaquías, al primer profeta oral, Juan el Bautista, transcurren 400 años, conocido como el periodo intertestamentario, donde también en otros círculos se conoce como periodo del silencio de Dios, porque no hay un registro escrito de una intervención profética de revelación de Dios, aunque Dios siempre estuvo y siempre ejecutó. Esos silencios como el de el sepulcro, en la tumba, Jesús nos enseña la palabra que Dios tuvo una gran actividad, que Jesús descendió al Hades y que allí estuvo proclamando, predicando y llevando cautiva a la cautividad. Me enseña que cuando yo creo que parece que Dios no está, que Dios no habla, que no hay movimiento, Dios está trabajando en mí, en ti y en toda la humanidad. Ese es Dios. No puedo llegar a comprender muchas de las cosas, pero Dios no duerme. Sus planes se están ejecutando. Dios lo está haciendo bien, porque Dios es bueno y Dios está trabajando. Y así llega. Cuando uno puede entender todas esas etapas, todos estos procesos, todos estos tiempos, cuando uno puede entender el kairos de Dios, que está en las crisis, que está en el sufrimiento, que está en el silencio, hay un momento como ocurrió ese primer día de la semana, ese día donde la piedra es removida, donde lo vamos a poder proclamar dentro de unos días, que Cristo vive, que Cristo no está muerto, que Él ha resucitado, que realmente se cumplió la Escritura, la piedra se removió y la tumba está vacía. Amén. Este es el día de victoria y por eso en estos días estaremos proclamando precisamente los acontecimientos históricos cumplidos en la palabra y esta gran victoria. Sin muerte no hay resurrección, pero sin resurrección no hay cristianismo, porque entonces nuestra fe sería vana. Cristo ha resucitado, Cristo resucitó, proclamaremos dentro de unos días una vez más, pero es el grito de victoria del cristiano todos los días. Cristo vive, Cristo ha resucitado y esa es la gran esperanza nuestra. Por lo tanto, en medio de las crisis, en medio del sufrimiento, en medio a veces de los silencios donde nos pareciera que Dios no nos está hablando o que se ausentó, las piedras de nuestra vida, aquello que impide, serán removidas. Tampoco el fracaso ni el desánimo nos puede sujetar como no le sujetó a Jesucristo la muerte, sino que es vencida. El Señor viene con esperanza, viene con paz, viene con respuesta, viene con victoria sobre nuestra vida y hay un día también de resurrección en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas. Créelo en el nombre de Jesús. Así que yo creo que frente a la situación de salud llega el momento también de creer en la sanidad de Dios.
en el momento quizás de una situación de trabajo, en una situación de familia donde estás orando porque aquellos que amas conozcan a Jesús. Recuerda que hay un momento donde la piedra es removida y cuántas veces aquello que parecía imposible se transforma en un gran testimonio, en una gran respuesta, en ese gran milagro. Tengo un testimonio, tengo un milagro, pasé un momento crítico, pasé mucho sufrimiento, parecía que nada iba a ocurrir, pero hoy tengo que decir que hay victoria. Amén, amén y amén. Y por eso Jesús, una vez que resucitó, pasó entonces todos aquellos 40 días que nos dice Hechos capítulo 1, mostrando a sus discípulos con señales indubitables todo acerca del reino de Dios, y les manda 10 días para que esperen en Jerusalén porque recibirán la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, y entonces les encomienda sin duda a la gran comisión, a ir y predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, llenos del Espíritu Santo con poder. Entonces una iglesia, una cristiandad que sabe que en medio de las crisis, en medio del sufrimiento, en medio de los silencios, hay victoria. Y por eso hoy queremos vivir esta gran comisión. Os animo a que podamos darnos cuenta lo importante que entonces decir sí, sin ningún tipo de vergüenza, como dice la palabra. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y así proclamaremos el día de la resurrección para ya enfocarnos en Pentecostés en este 27 de mayo. Yo soy pentecostal, soy cristiano, soy hijo de Dios y soy pentecostal. Así que te animo, aquí que me estás viendo en el día de hoy, te animo a que vivas como si Jesús murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Dios os bendiga. Bendiciones. Es hora de profetizar en esta noche. Vamos a declarar esto, iglesia. Di conmigo. Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. Vamos, declara la palabra de Dios en mi boca. Di conmigo. Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? No sé si viniste con tus pies para saltar en esta hora. Di conmigo. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios palmas en mi boca, todo va a cambiar.
pasión por Dios, pasión por las personas, alcanzar, consolidar, pastorear, enviar, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Iglesia Betel.